Bienvenidos a este estudio bíblico, creado para todos los que aman la palabra. Fuente de Vida te da la bienvenida. Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte. Bienvenidos una vez más a este estudio bíblico de los miércoles que tenemos para seguir estudiando la palabra de Dios y abundando más en la escritura. Estamos hoy mirando la tercera parte de la serie Los 10 Mandamientos, una visión espiritual. Espero que tenga su Biblia a la mano, espero que tenga su libreta para tomar apuntes, sobre todo su corazón que esté listo para recibir la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender mucho, vamos a aprender que los 10 mandamientos son poco predicados hoy en día porque de alguna manera los creyentes modernos, los cristianos de ahora, pues abundando en sobremasía en una doctrina de la gracia, la cual es perfectamente bíblica, pues hemos pensado que la abolición de la ley incluye el aspecto espiritual de la misma, cuando en realidad lo que ha sido abolido ha sido el aspecto ceremonial de la ley. Pero nosotros tenemos que continuar obedeciendo a Dios. Esa es la razón por la que hoy en día muchos judíos no se convierten en cristianos. Ellos piensan que los cristianos tenemos valores subjetivos, que los cristianos no tenemos estándares tan elevados como ellos los tienen. Los judíos enseñan a sus hijos a no mentir, enseñan a guardar el día de reposo, enseñan a tener a Dios por sobre todas las cosas, enseñan a honrar a sus padres. Ellos tienen el decálogo como un estándar, como una base absoluta, inamovible. Y luego miramos los cristianos modernos que todavía hacen chafa, que todavía son deshonestos, pastores que se divorcian, etc. Entonces un judío dice, bueno, me estás invitando a dejar estándares universales, estándares eternos, para que yo viva con un bajo estándar. Y es lamentable que en la iglesia del Señor, en el siglo XX, siglo XXI, se haya abandonado esta importante enseñanza que por siglos fue un estándar en la iglesia cristiana. Yo le platicaba la semana pasada que James Madison, uno de los signatarios de la Constitución original de los Estados Unidos de América, él dijo que cuando firmaron la Constitución, él dijo, el éxito de esta nación no va a depender del gobierno, no va a depender de la política ni de la economía. El éxito de esta nación va a depender de que cada uno de sus ciudadanos tengan la capacidad de autogobernarse y cumplan los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son un estándar que Dios puso, no son la idea de Moisés, no son parte de la cultura hebrea, no han caducado, son un estándar universal que emanaron del corazón de Dios a las tablas de piedra y del corazón de Dios a nuestra conciencia, y hoy están más vigentes que nunca. ¿Cuál es el problema en nuestro país? ¿Qué pasa con un político corrupto? Miente, roba, viola los mandamientos y por consiguiente tenemos una sociedad decadente. ¿Cómo sería una comunidad? ¿Cómo sería un grupo de personas donde todos se apeguen a este estándar universal divino de estos 10 mandamientos? ¿Cómo sería una sociedad donde todos los hijos honren a sus padres? ¿Cómo sería una comunidad donde nadie mienta? ¿Cómo sería una comunidad donde nadie robe? Donde no haya necesidad de poner alarmas de seguridad, cámaras o protectores en las ventanas. ¿Cómo sería una sociedad donde todos honren a sus padres? Donde todos los esposos honren a su esposa. Donde nadie mienta. Donde no mienta el político. Donde no mienta el esposo a la esposa.
donde no mienta el maestro en la escuela, donde no mienta el comerciante. ¿Cómo sería esa sociedad? Seguramente sería una sociedad próspera, bendecida, llena de grandes virtudes. ¿Por qué? Porque se está apegando a un estándar divino, a un estándar universal. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Vivir en la gracia de Dios no quiere decir que ahora no importa si mentimos o no mentimos. Vivir en la gracia de Dios no quiere decir que ya no es importante lo que pensamos en nuestro corazón. ¿Cómo sería una sociedad donde toda la gente, donde el domingo toda esa sociedad se paralice? Y en lugar de que los centros comerciales y los cines estén atiborrados, que esa sociedad tenga iglesias donde grandes y chicos, ricos y pobres, ancianos y jóvenes asistan. ¿Cómo serían esas iglesias? ¿Cómo sería la policía en esa sociedad? ¿Cómo serían los políticos en esa sociedad? ¿Cómo sería? Seguramente sería algo totalmente revolucionario de parte de Dios. Entonces, tenemos que entender esto, que los 10 mandamientos siguen siendo el estándar universal por el cual Dios define lo que es correcto y lo que es correcto, lo que es incorrecto en nuestro mundo. Y si nosotros entendemos que no han caducado, vamos a ir por un buen camino. Quiero invitarles a que leamos Mateo capítulo 5. Vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo capítulo 5. Y mire lo que dice Jesús en este pasaje. Mateo 5, 17. Dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de Dios. Si sus estándares, si su vida práctica, si su caminar diario no es superior en estándar a la de los escribas y fariseos, que de por sí ellos cumplían escrupulosamente la ley, pero obviamente sabemos que fracasaban en el amor, en la misericordia. Entonces Jesús dijo, lo que ellos hacen está bien, solamente que les falta el amor, la misericordia, el hacer justicia. Así que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y yo sé lo que muchos estarían pensando. Bueno, pastor, es que ahí se refiere a la justicia que recibimos de parte de Dios a través de la fe en Jesucristo. Sí, pero también se refiere a nuestro estilo de vida. No puede ser que tengamos una justicia posicional, pero que no tengamos una justicia práctica. No es correcto que seamos santos posicionalmente, pero no seamos santos en nuestra vida práctica. Tenemos que entender que la base legal, espiritual y posicional es el fundamento para que lo seamos en la vida práctica. Así que tenemos que cumplir estos mandamientos. Vamos a pensar en los 10 mandamientos como las reglas del juego.
Yo le dije en las clases anteriores que no fuimos creados para los 10 mandamientos. Yo no fui creado para no robar, no fui creado para no mentir, no fui creado para no fornicar, no fui creado para esas cosas. Fui creado para ser el reflejo de la gloria de Dios. Pero para que yo llegue a ese punto en mi vida, tengo que aprender a hacer las cosas bien. Supongamos o pensemos en el deporte del fútbol. Sabemos que el fútbol tiene reglas, ¿verdad? Y también sabemos que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo. Bueno, para muchos. Ha ganado varios balones de oro ahí en Europa. Pero, ¿qué es lo que hace cuando él sale a jugar fútbol? ¿Sale a cumplir las reglas del juego? No, él sale a jugar fútbol. Y jugando fútbol, él tiene que cumplir las reglas. Él no puede meter la pelota con la mano. Él no puede quitarle la pelota a alguien con un cuchillazo en la espalda. Él no puede llegar al portero y meterle los 2 dedos en los ojos para que él meta gol. Él no puede hacer eso. Él tiene que apegarse a un estándar, a unas reglas que son parejas para todos. Y entonces, dentro del marco, dentro del contexto de esas reglas, él es el mejor jugador del mundo. ¿Qué nos está diciendo esto? Que él nunca pensó, wow, quiero ser el que mejor cumpla las reglas del fútbol. No, él no pensó en eso. Él siempre ha querido ser el mejor jugador del mundo. Pero en su camino a lograrlo, obviamente él tiene que cumplir todo lo que está estipulado. Si no, va a ser descalificado. Eso es lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 2.5. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo 2.5. Y mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo le está diciendo a Timoteo varios consejos y acá le dice, tienes que hacer las cosas bien. De nada te sirve meter 25 goles si los metiste con la mano o en fuera de lugar o hiciste falta. De nada te sirve. Tienes que hacerlo bien. Porque si no lo haces bien, no eres coronado. El atleta, para que sea coronado, tiene que luchar legítimamente. Usted, para que usted logre la victoria en su vida, tiene que hacer las cosas bien. No hay atajos en el reino de Dios. No hay varitas mágicas, ni hadas madrinas, ni fórmulas mágicas. ¿Qué es lo que hay en el reino de Dios? Mandamientos, estándares, procesos de obediencia. Y haríamos bien en dejar de buscar un atajo mágico y hacer las cosas como se debe. La religión nos enseña a que hay atajos, ¿verdad? Vamos de rodillas a la basílica para solucionar 20 años de portarnos mal. No funciona así. Tenemos que aprender a caminar con Jesús. Tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que cumplir los mandamientos. Aquellos que me dicen que ya no están vigentes los mandamientos, bueno, entonces vamos a robarle su dinero. Vamos a robarle lo que le costó a usted conseguir las cosas. ¿Cómo se sentiría si su esposa se fuese con otro hombre? Por supuesto que están vigentes los mandamientos. Así que son el estándar universal por el cual nosotros definimos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si nosotros no tenemos este estándar, no somos diferentes al mundo, porque el mundo vive
en una mentalidad relativista. El relativismo es que no existe un parámetro, no existe un estándar, no existe una definición universal y absoluta para definir lo que es bueno y lo que es malo. En el mundo, lo que es bueno o lo que es malo es una opinión personal. Para mí eso es bueno, entonces es bueno. Para mí eso es malo, para mí ir a la iglesia es malo, pues es malo. Para mí es bueno tener a otra mujer, bueno, para ti es bueno, nada más que hazlo bien, nos diría la gente del mundo, ¿no? Entonces, no podemos vivir en un mundo relativista donde el bien y el mal es una cuestión de opinión personal. No, necesitamos un estándar que va a definir el bien y el mal para todos. Ese estándar es lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que quería Dios? Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera dignidad. Ellos habían sido 430 años esclavos en Egipto y ellos no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. No sabían ser personas organizadas, no sabían vivir en dignidad, no sabían ser hijos, no sabían relacionarse con Dios y no sabían relacionarse con ellos mismos. Entonces Dios les dice, antes de que yo te introduzca a la tierra prometida, te tengo que enseñar unas cositas primero, para que cuando tú entres a la tierra prometida, la bendición no te destruya. Esa es la razón por la que muchos creyentes no logran entrar a la tierra prometida. Siguen vagando 40 años en el desierto por su incredulidad, por su obstinación, porque siguen empeñados en hacer las cosas a su manera y no las hacen a la manera de Dios. Dios no puede arriesgarle a usted porque la bendición le va a destruir. Si usted no tiene la capacidad para sostener la bendición, esa bendición le va a destruir. Y entonces el pueblo de Israel tenía que aprender, número uno, a relacionarse con Dios a través de los 4 primeros mandamientos. Tenía que aprender a vivir Él con dignidad, tenía que aprender a relacionarse con sus semejantes, tenía que aprender a organizarse y ser un pueblo digno. Imagínese una nación donde todos cumplan los 10 mandamientos. ¿Cómo sería esa nación? Sería algo totalmente extraordinario. ¿Cuál es la receta divina para la libertad, para la dignidad y para relacionarnos con Dios? Los 10 mandamientos. Es el camino a la libertad. La libertad no es hacer lo que usted quiera, sino todo lo contrario. Hacer lo que usted quiera va a conducirle a la esclavitud. En otras palabras, todos los problemas y situaciones complejas que usted tiene hoy, que le hacen esclavo hoy, es porque un día usted hizo las cosas que usted quiso. Entonces el diablo nos dice, la libertad es hacer lo que tú quieras. No dejes que Dios te limite. No dejes que tus padres te limiten. No dejes que la gente te limite. Disfruta la vida. Expande tu potencial. Autorrealízate. Esa es la doctrina del diablo. Pero sabemos que hacer lo que uno quiere, cuando quiere y con quien quiere, no es libertad. Es todo lo contrario. Hacer lo que uno quiere, con quien quiere y cuando quiere, nos conduce a la esclavitud. Y yo te estoy sacando de la tierra de esclavitud. Te voy a meter a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, y voy a enseñarte cómo caminar en libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? La verdadera libertad se basa en la restricción. La verdadera libertad se basa en que tú no hagas y con quien quieres. La verdadera libertad se basa en hacer lo que no queremos, pero es lo que debemos hacer. Ahí es donde encontramos la libertad. Porque cuando todos hacemos lo mismo, vamos a encontrar una sociedad libre verdaderamente, una sociedad digna verdaderamente y una sociedad de Dios. Este es el principio
por el cual nosotros debemos de cumplir los 10 mandamientos. Vamos a ver en el Nuevo Testamento algunos pasajes que nos exhorta la palabra de Dios a cumplir los mandamientos. Entonces, vamos a entender que el orden espiritual de los 10 mandamientos no ha caducado. ¿Qué es lo que caducó? Caducó la parte ceremonial. Esto es lo que caducó. Pero esto no ha caducado. Ahora lo vamos a entender. Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Jesús está hablando. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Nos damos cuenta? Sí tenemos que cumplir los mandamientos. No, ya estamos bajo la gracia, ahora fluimos con el Espíritu Santo y ya vivimos una vida así por encima de las circunstancias. Bueno, sí, por supuesto. Pero el Espíritu Santo va a requerir que usted sea una persona que cumpla, porque si usted no es una persona de mandamientos, entonces usted va a ser una persona de sentimientos. Entonces usted va a hacer las cosas como muchos creyentes equivocadamente las hacen hoy. Si siento, lo hago. Si no siento, no lo hago. ¿Por qué? Porque ellos piensan que hay que hacer las cosas de corazón. No, si no voy a dar de corazón mi diezmo, entonces no lo doy. No, eso es relativismo. Yo voy a obedecer a Dios, sienta o no sienta, porque estoy bajo un mandamiento. Si Cristo me ha dicho que yo perdone, voy a perdonar. Nunca voy a sentir perdonar. Nunca voy a sentir diezmar. Muchas veces no voy a sentir congregarme, pero lo tengo que hacer porque son mandamientos. El hecho que estemos en la gracia y viviendo en el Espíritu no quiere decir que no vamos a observar mandamientos. Todo lo contrario. El pasaje que leí el domingo y el miércoles pasado, Ezequiel 36, 26 y 27, nos enseña que el Espíritu Santo, la gracia de Dios, es más bien un poder sobrenatural influenciando nuestra alma para cumplir los mandamientos de Dios. Por eso dice el versículo 26, Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo en vosotros, quitaré de vosotros el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y pondré mi espíritu en vosotros. Nuevo nacimiento. Y haré a través de mi espíritu, en tu espíritu nuevo, voy a influenciarte. Y yo haré que tú andes en mis mandamientos y cumplas mis estatutos. Así que la vida en el Espíritu no quiere decir que ya no estamos bajo los 10 mandamientos. Todo lo contrario. La vida en el Espíritu Santo va a energizarme, va a fortalecerme, va a llenarme de deseos intensos por obedecer a Dios, para cumplir sus mandamientos. Por lo tanto, una persona que verdaderamente anda en el Espíritu es una persona que está caminando en la perfecta voluntad de Dios. Una persona que anda en el Espíritu nunca va a decir una mentirita. Nunca va a ser algo deshonesto. Entonces nosotros necesitamos tener este estándar. Porque si no lo tenemos y todo lo reducimos a un mundo de sentires, entonces ya estamos en el relativismo del mundo. Porque entonces lo que siento, pastor, me siento ir de la iglesia, pastor. Yo siento que ya no quiero estar con mi esposa, pastor. Dios me reveló en un sueño. Dios me mostró esto, Dios me mostró lo otro. Relativismo puro. Tenemos que aplicarnos. Dice Juan 15:10,
Si guardas mis mandamientos, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el cumplir los mandamientos de Dios. Esto lo dijo Pablo, el mismo que escribió Romanos, el mismo que escribió Gálatas, el mismo que escribió que ya no estamos bajo la ley. Obviamente él no puede contradecirse a sí mismo. Aquí él nos está diciendo, la circuncisión de nada sirve, la circuncisión y circuncisión de nada es, nada cuenta, sino cumplir los mandamientos de Dios. Eso es lo que cuenta. Si uno está circuncidado, o digamos en términos del nuevo pacto, si uno está bautizado y no cumple los mandamientos, de nada le sirve su bautizo. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios. Primera de Juan 2:3. En esto sabemos que si le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, vemos que sigue mintiendo, vemos que sigue siendo deshonesto, vemos que sigue haciendo miradas lascivas, todo codicia en su corazón, no guarda el día de reposo, no está amando a Dios. Es mentiroso, es mentiroso. Primera de Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿De dónde sacamos que Dios ha abolido la ley moral? Dios ha abolido la parte ceremonial. Primera de Juan 5, 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no le hacen daño a nadie, al contrario, van a beneficiar al que los practica y a los que están alrededor de los que los practican. Qué terrible es cuando tenemos en nuestro ámbito de trabajo a un ladronzuelo. Uno tiene que cuidar su celular, tiene que cuidar sus cosas. Qué terrible es cuando tenemos un mentiroso en la casa. Qué terrible es. Porque los mandamientos de Dios van a beneficiar a la persona que los practica, pero también a las personas que rodean a esa persona. Usted quiere relacionarse, usted quiere rodearse con personas que cumplan los mandamientos. Hasta los ateos les gustaría que la gente cumpla los mandamientos de Dios, porque eso nos va a beneficiar a todos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, no están abolidos los mandamientos. El hecho que andemos en el Espíritu hoy y que estemos bajo la gracia no quiere decir que ya no vamos a cumplir los mandamientos. Todo lo contrario, estar bajo la gracia es estar bajo el poder y la influencia de Dios que nos habilita para ser agradables a Dios, para cumplir los mandamientos de Dios. Tenemos que cumplirlos. Tenemos que cumplirlos. Y entonces estamos viendo la primera tabla
se relaciona con Dios. Aprendimos en la clase 1, en la clase 2, que los 10 mandamientos definen también nuestras prioridades. La primera tabla, primeros 4 mandamientos, es cómo vamos a relacionarnos con Dios. ¿Ok? El cuarto mandamiento es para nosotros. Lo puso Dios para nosotros. Yo tengo que estar bien para que yo pueda bendecir a mi prójimo. Y en la segunda tabla, los mandamientos para mi prójimo, en primer lugar está mi familia, mi padre y mi madre. Así que las prioridades de un buen cristiano son Dios, yo, familia, prójimo. Esas son nuestras prioridades. No podemos ganar el mundo y perder la familia. No podemos ser luz en la iglesia y oscuridad en la casa. No es correcto. La Biblia nos descalifica si nosotros no tenemos en orden nuestra casa y queremos ser líderes en la iglesia. No se puede. No se puede. No podemos ser líderes en la iglesia si nuestra casa se está cayendo en pedazos. Porque el que no sabe gobernar su casa, dice Pablo, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? El que no sabe cuidar a sus hijos, ¿qué le va a enseñar a los hijos de otros? El que no sabe mantener su matrimonio, ¿cómo va a predicar acerca del matrimonio? ¿Cómo va a decir acerca de la justicia, del amor, del sacrificio? No lo puede hacer, no es correcto, no es moral, no tiene autoridad para hacerlo. Así que si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que cumplir esta línea de prioridades, la cual viene impresa también en los 10 mandamientos. Aprendimos que los primeros 4 mandamientos, aquí es donde muchos se atoran y no lo piensan de una manera correcta, los primeros 4 mandamientos tienen un aspecto ceremonial y un aspecto espiritual. Vimos el primer mandamiento la semana pasada. ¿Cuál es el aspecto ceremonial? Dice Hebreos 10.1. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice Hebreos 10.1. Y vamos a aprender acá qué es lo que sí caducó, porque sí ha caducado algo. Hebreos 10.1. Dice este pasaje, yo recomiendo mucho leer este libro, estudiarlo, porque tiene mucha doctrina muy buena. Dice, escucha lo que dice, porque la ley, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a el sistema levítico de ceremonias y sacrificios y rituales que Moisés estableció para el pueblo de Israel, el templo, la adoración, los animales, los altares, las vestiduras sacerdotales, todos los elementos componentes de la religión judaica. A eso se está refiriendo. ¿Ok? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no va a presentar la realidad de las cosas, va a presentar una sombra, va a presentar un anuncio, una figura. Por ejemplo, usted sabe que se mataba un cordero al año. ¿Quién es ese cordero? Es Cristo Jesús. Lo dijo Juan el Bautista cuando apareció Jesús. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios no es que Dios quería que a través de un animalito Él perdonara los pecados. Solo era una sombra, solo era un anuncio. Una vez llegado el Mesías, la sombra ya no es necesaria. Caduca la sombra. Entonces, ¿qué caducó? Caducó el sacerdocio levítico, la religión judaica con sus ceremonias, con sus rituales, con sus sacrificios, que todas esas cosas eran una sombra de las realidades venideras. Por ejemplo, el templo. ¿Qué es el templo hoy? La iglesia de Jesús. La iglesia es el templo. El templo representa al ser humano también.
El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El templo era atrios, lugar santo y lugar santísimo. Es una sombra del creyente. Los atrios es el cuerpo. Los sacrificios se realizan en los atrios, se realizaban en los atrios, y nosotros en el cuerpo también ayunamos, en el cuerpo también doblamos rodillas, en el cuerpo, en posturas físicas, nosotros adoramos a Dios. Es decir, los sacrificios hoy en el nuevo pacto suceden en el cuerpo. El ayuno cuesta trabajo, es algo del cuerpo. Luego está el lugar santo, que ese lugar santo era un área intermedia entre los atrios y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santo? El altar del incienso, los panes de la propiciación y la menorá, el candelabro de 7 brazos. El altar del incienso es la oración. Tenemos que orar. Los panes de la propiciación son la palabra. Tenemos que leer la Biblia. Y la menorá de 7 brazos es nuestro corazón. Tenemos que mantener el fuego. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Representa nuestra vida. Luego está el lugar santísimo, un lugar cubierto de oro puro, que estaba ya el propiciatorio, el arca del pacto. Adentro estaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Ahí estaba adentro. ¿Qué representa el lugar santísimo? Nuestro espíritu, nuestro lugar de comunión. Toda la ley mosaica era una sombra, era una figura, era un anuncio de las realidades venideras, de los bienes venideros. Pero una vez que llega Cristo, ya no se necesita el sacrificio del corderito, porque ya llegó el verdadero. Ya no se necesita la adoración en el templo como un lugar físico, porque ahora Cristo con su sangre limpia la humanidad y el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, cosa que era imposible hacer en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que caduca? Caduca la parte ceremonial. En los 4 primeros mandamientos hay un aspecto ceremonial, pero también hay un aspecto espiritual. El aspecto ceremonial está caduco, el aspecto espiritual no. Sigue estando vigente el aspecto espiritual. En el primer mandamiento, ¿qué es lo que dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Claro, nosotros pensamos, bueno, yo ya no adoro a imágenes, no adoro a dioses mayas, dioses aztecas, dioses egipcios, ya no hacemos eso. Entonces todos estamos cumpliendo el primer mandamiento. Ese es el aspecto ceremonial. ¿Cuál es el aspecto espiritual? El aspecto espiritual, que nada debe ocupar el primer lugar en su corazón. Ese lugar es de Dios, es de Jesús. Usted puede tener dioses ajenos. Sí, el dinero puede ser un dios ajeno, su trabajo puede ser un dios ajeno, su reputación puede ser un dios ajeno, una relación puede ser un dios ajeno, un pecado puede ser un dios ajeno, el fútbol puede ser un dios ajeno, cualquier cosa que ocupe el primer lugar en su corazón y consuma su energía, eso es un dios ajeno, porque usted le estaría dando sus obras a Dios. Lo que me sobra de mi tiempo te lo doy. Lo que me sobra de mis fuerzas te lo doy, y Dios no le dio a usted lo que le sobró. Dios no le dio a usted lo que le sobró. Dios le dio a usted lo más preciado que él tuvo. Dios le dio a usted lo mejor que él tuvo. Y él espera lo mismo de usted y de mí. ¿Qué significa que Cristo sea mi Dios? ¿Qué significa que yo le voy a dar lo mejor de mi tiempo? Lo mejor de mi esfuerzo, va a ser lo primero que voy a separar antes que yo, cuando reciba mi ingreso, antes que yo separe colegiatura, pago de luz, pago de renta, pago de esto. Antes de eso separo lo de Él, porque Él es mi Dios. Si yo no hago eso, entonces el dinero es mi Dios. Si yo no voy a la iglesia porque a esa hora juega mi equipo, entonces eso es mi Dios.
Yo le conté la historia una vez de mi hermano Benito, tuvo una conversión tremenda. Honestamente, yo perdí la fe de que mi hermano un día se iba a convertir. Y un día se convirtió de una manera impresionante, tremenda. Yo no creía que él se iba a convertir porque él amaba el fútbol, jugaba fútbol, veía fútbol, vivía para el fútbol. Y yo decía, él nunca va a dejar el fútbol. Si yo le digo que venga a la iglesia, no va a querer. Y yo perdí la fe, pero un día él se convirtió. Y él era cruzazuliño, él era del Cruz Azul. Y una vez estábamos en la iglesia, estábamos ahí caminando y ya había pasado tiempo de que se había convertido, creo que como un año tenía de haberse convertido, estábamos allá platicando y me dice, Carlos, ¿qué crees? Me dice, hoy es la final del fútbol, juega mi equipo, el Cruz Azul, está jugando la final en este momento. Nunca pensé que yo no podría estar mirándolo y estoy aquí en la iglesia. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Oye, pastor, ¿es pecado ver el fútbol? Si ocupa el primer lugar en tu corazón, no solamente es pecado, es una deidad, es un ídolo. Porque no reduzca las cosas a es pecado o no es pecado, sino cómo está funcionando en su corazón. Es pecado ir al cine, es pecado ver película, es pecado escuchar esta música, es pecado esto, es pecado lo otro. Bueno, si ocupa el primer lugar en su corazón y usted hace esas cosas en lugar de estar con Jesús, por supuesto que es pecado. Por supuesto que lo es. Porque están ocupando un lugar que es para Dios. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Vamos a leerlo en Éxodo 20. Éxodo 24. Y mire qué interesante la forma en que nosotros miramos las cosas en el ámbito ceremonial y en el ámbito espiritual. El verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás imagen. ¡Ay, qué bueno, pastor! Ya dejé las imágenes, saqué así la virgen que tenía en mi casa, ya no adoro a los santos. ¡Qué bueno! ¿Sí? ¿Se refiere a eso el mandamiento? Sí se refiere a eso. Pero no solamente a eso. Se refiere a que nosotros no tengamos una imagen incorrecta de Cristo, de Dios. Porque vamos a pensar cómo empezó la idolatría. Vamos a remontarnos a tiempos de Adán y Eva. ¿Quién habrá sido el primer hombre que creó un ídolo? No lo sabemos. La Biblia no lo dice. Posiblemente Caín o posiblemente algún descendiente de Caín. Alguien fue el primero en hacer un ídolo, una deidad, una imagen y empezar a adorarla. Alguien. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Sabe por qué lo hizo? Lo hizo porque él no quiere tener a un Dios como es Dios. Dios no me permite esto, Dios no me permite el adulterio, Dios quiere quitarme el 10%. No me gusta el Dios del cielo. ¿Qué es lo que hago? Creo un Dios a modo, fabrico un Dios convenenciero y a Él voy a adorar. Él es mi Dios. Esta es mi religión. Esta religión me gusta. No, esa religión, Jehová no, ese no. Porque él no quiere que yo tenga muchas mujeres. No, entonces ese Dios no me conviene. Así es como surgieron los dioses. Entonces, ¿cómo lo aplicamos en el ámbito espiritual? En el ámbito espiritual, este mandamiento dice, no vas a imaginarte, no vas a fabricarte un concepto personal de Dios y convenenciero. No vas a inventar un diosito a tu manera. No vas a construir, no vas a crear una imagen de Dios a modo. No vas a hacer eso, porque eso es violar el segundo mandamiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que
mirar a Dios como realmente es. No dibujes un Dios que no existe. Voy a exaltar los atributos de Dios que me convienen. Él es Padre, Él es amoroso, Él es perdonador, Él es misericordioso, y voy a minimizar al máximo los atributos de Dios que no me convienen. Dios es justo, Dios es santo, Dios es vengador, Dios es un padre responsable que corrige a sus hijos. ¿Qué? Corrige. No, 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 no. Ese Dios no, ese Dios no. No, no, no. El mío es Diosito. Usted está fabricando un Dios que no existe. Usted está adorando. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No vas a adorar tu propia idea prefabricada de un Dios que solo existe en tu cabeza. Eso es violar el segundo mandamiento. Y por eso el mandamiento dice, porque yo soy Jehová tu Dios. O sea, el mismo mandamiento nos está diciendo el carácter de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Ay, no, pastor. Ay, no, 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 no. Mi Dios no es así. Hermano, Dios es celoso. Es amor, por supuesto. Es perdonador, por supuesto. Pero Él es celoso. Él le va a dar vara si se porta mal. No se porte mal para que no venga la vara. Dice también, fuerte, celoso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es vengador. Es justiciero. Dios es justiciero. Porque si usted fabrica una imagen santacláustica de Dios, usted no va a tener temor de Dios. Usted va a mentir cuando no le quede otra alternativa, va a mentir y usted va a decir, ay, total, Dios me va a perdonar. Usted va a hacer cosas deshonestas, va a ser honesto cuando no haya problema, pero va a ser deshonesto cuando haya de por medio una situación que le afecte su bolsillo. Entonces no podemos fabricar nuestra imagen propia, personal y convenenciera de Dios, el Dios que me conviene, porque eso es la idolatría. Eso es crear imágenes. Eso es lo que hicieron los mayas. Eso es lo que hicieron los aztecas. Eso es lo que hizo el primer ser humano que fabricó un Dios. Eso es lo que hizo. No quiero al creador del universo. No quiero al que tiene un estándar elevado de santidad. No quiero al Dios justo. No quiero al Dios implacable. No quiero al Dios de justicia. Voy a fabricar mi Dios personal y con mi religión personal y con esa religión yo puedo hacer lo que yo quiera. Se llama manipulación. Se llama manipulación. Mucha gente en la iglesia de Cristo no están adorando al Dios de la Biblia, están ellos prefabricando su propia imagen convenenciera y distorsionada de Dios. Están violando el segundo mandamiento. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. No te harás imagen. Imaginación viene de imagen. ¿Qué es una imagen? Una imagen es algo que salió de mi imaginación. Primero existió en mi imaginación y luego salió una imagen. ¿Por qué creen que la mayoría de los dioses paganos eran altamente sexuales? Los dioses romanos, los dioses griegos, los dioses babilónicos eran altamente sexuales, porque ellos eran altamente sexuales. Entonces ellos decían, tenemos que obedecer a nuestro Dios. Él nos pide perversión.
Él nos pide prostitución, Él nos pide adulterio, Él nos pide que en el templo las sacerdotisas y los sacerdotes de este culto tengan orgías. Es la adoración a este Dios. Y obviamente son deidades satánicas que los están guiando y engañando para que ellos hagan esas cosas. Así que la verdadera imagen de Dios nos la dice el mismo mandamiento. Y hago misericordia a millares. Amén, pastor. Gloria a Dios, eso sí me gusta. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios no es inclusivo. Esta palabrita que está muy de moda hoy. Dios es exclusivo. Dios no es incluyente, Él es excluyente. Ay, pastor, está feo lo que estás diciendo. Ay, ay, ay. No, ahora está de moda la inclusión. Todos debemos incluir a todos. No, Señor. No es así con Dios. Con Dios vas a recibir la gracia de Dios, pero tienes que correr a Él. Tienes que depender de Él. Tienes que estar con Él. Su misericordia, su gracia, su amor. Estar con Él. Obviamente, yo le doy gracias a Dios que los atributos de misericordia de Dios son fuertes, son grandes, gracias a la sangre de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento veíamos otra cosa, porque no había el pago de la sangre de Cristo. Así que no violemos los mandamientos de Dios, no violemos el primer mandamiento, no tengamos ídolos en nuestro corazón, cosas que ocupan el lugar de Cristo. No violemos el segundo mandamiento, no fabriquemos en nuestra cabecita una imagen de Dios que no es la bíblica. No tenga usted su propio Dios, no funciona así. No tenga usted su versión convenenciera de una religión que Dios no está diciendo en la Biblia. No son las 10 sugerencias, no son las 10 opciones, no son los 10 tips. Es el corazón del Dios al que servimos. Tenemos que apegarnos. Vamos a ver uno más, el tercer mandamiento, que es lo que dice. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ay, qué bueno, pastor. Qué bueno que yo ya no digo así groserías y menciono el nombre de Jesús. Qué bueno. Qué bueno que cuando uno estornuda, achú, yo ya no le digo Jesús. Qué bueno. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Allí en Estados Unidos dicen, oh my God, ¿no? Oh my God. Pero los mormones dicen, oh my gosh. O dicen la D al final. Dicen, oh my gosh. ¿Por qué? Yo escuchaba que decían allí en el estado de Utah, ¿y por qué lo dicen? Porque nosotros no pronunciamos el nombre de Dios. Por el tercer mandamiento. Me quedé sorprendido. Los hebreos no pronuncian el nombre de Dios. De hecho, la palabra Jehová es una palabra inventada en el siglo XVII o XVIII, no recuerdo bien, lo voy a investigar, pero no es el vocablo que aparece en la Biblia. El vocablo que aparece en la Biblia, el tetragramatrón, no tiene vocales. Entonces, los hebreos hasta el día de hoy no pronuncian el nombre de Dios. Los mormones no pronuncian el nombre de Dios. Los mesiánicos, cuando escriben algo, ponen, en vez que digan Dios, ponen la D, una estrellita, otra estrellita y la S. Porque ellos es tan sagrado el nombre de Dios, es tan sagrado que no hay que ni siquiera pronunciarlo. O sea que el nombre de Dios no lo usemos coloquialmente como usamos el nombre de Pepe, el nombre de Fernando, el nombre de Arturo. No. Entonces, el nombre de Dios no podemos utilizarlo como algo común.
¿A eso se refiere el mandamiento? Bueno, en parte sí. Es la parte ceremonial del mandamiento, pero va más allá de eso. El tercer mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, quiere decir que usted no va a hacer cosas incorrectas, diciéndole a los demás que Dios se lo dijo a usted que las haga. Porque entonces usted está diciendo que Dios está participando con usted en algo incorrecto. Usted está involucrando a Dios en algo suyo. Eso significa violar el tercer mandamiento. Pastor, ya me reveló Dios que yo tengo que hacer esto. Me voy a salir de la iglesia para iniciar una iglesia nueva porque usted no me quiere dar cobertura, usted no está de acuerdo conmigo, entonces yo voy a ir y voy a hacer una obra nueva y voy a llevarme a este hermano y a este otro hermano. Ni modo, ya, ni modo, Dios me dijo que lo haga, ni modo, lo tengo que obedecer. Yo no voy a oponerme, yo jamás voy a oponerme. Pero ¿es Dios quien está moviéndole? Ay, pastor, siento de Dios hacer esto. Sé que no es correcto, pero ya oré y ya me mostró Dios que me tengo que divorciar. ¿Cuánto hay de eso en la iglesia de hoy, hermano? Dios ya me mostró esto, Dios ya me mostró lo otro, y ni modo, pues hay que obedecer a Dios. Pero ¿cuántas de esas cosas salieron de Dios? Dice acá que el que hace esto no será inocente. El que viole este mandamiento no será inocente. No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier otro pecado, con el simple hecho de traer un corazón contrito y humillado, sale el perdón. Pero en este pecado hay disciplina segura. ¿Por qué? Porque en este pecado usted está diciendo, Dios me dijo que yo haga esto. Entonces usted está poniendo a Dios en un predicamento, usted está poniendo a Dios en una situación, porque si usted viene y me dice, pastor, Dios me dijo esto, es como que yo venga y le diga, Dios me dijo que usted venda su coche y me dé el dinero. Si usted genuinamente es una persona de Dios, usted se va a sentir presionada, usted va a decir, bueno, ¿cómo se sentiría? Dios me dijo que usted done su terreno a la iglesia. Dios me lo mostró. Allá usted si lo hace o no lo hace. Yo estaría violando el tercer mandamiento. Estoy usando vanamente el nombre de Dios. Estoy pecando. Y estoy diciendo que Dios me está pidiendo que yo haga eso, que está mal. Pero para que yo tenga respaldo, voy a decir que Dios me lo dijo, para que nadie me diga que no. Eso es violar el tercer mandamiento. Usted tiene que separar a Dios de usted. Cuando usted quiera hacer algo, no diga, Dios me dijo. Pastor, Dios me dijo que me cambie de célula. No diga eso. Sea honesto y diga, pastor, yo me quiero cambiar. Sé que está mal, pastor, sé que está mal. Y sé que soy inmaduro. Pero no me venga con una vestimenta espiritualista diciendo que ya oró y que ya le mostró Dios en múltiples revelaciones que usted tiene que hacer algo incorrecto. Una vez una persona se me acercó al final de la iglesia y me dijo, Dios me mostró un sueño que usted tiene que agarrar una botella de aceite y tiene que ir por todos los muros de la iglesia, ungir con aceite toda la iglesia. Dios lo dijo, lo tiene que hacer. Y yo le dije, bueno, hermana, gracias por decírmelo.
Pero si yo no recibo una confirmación de otra fuente, yo no voy a hacer nada de eso. Porque yo no voy a basarme en sentimientos espiritualistas de personas que creen que están escuchando a Dios. Ahora, si después de esta hermana venía otra persona y me dice, pastor, tuve el sueño y es el mismo, y esas personas no tienen relación entre ellas, por lo menos, bueno, yo sé que no iba a pasar en este caso, porque obviamente no es como Dios trabaja, pero por lo menos ya tendría yo las bases para buscar a Dios, para orar, para llamarle a mis pastores, oye, mira, está pasando esto, ¿qué hago? Por boca de 2 o 3 testigos queda sentado todo asunto. Tenemos que entender esto. La iglesia carismática, la iglesia pentecostal, la iglesia neopentecostal tiene mucho esto. Tiene mucho esto. Y mucha gente ha espiritualizado y han hecho cosas indebidas, incorrectas, usando a Dios, diciendo que Dios les está moviendo a hacer eso, diciendo que salió de Dios la iniciativa y ni modo, ellos son tan obedientes. Ellos son tan obedientes que lo tienen que hacer, ni modo, ya no hay opción, pastor. Tengo que obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? Sacan la palabra también allá. Pero lo que están haciendo, están violando el 3er mandamiento. ¿Qué dice esta palabra? No serán inocentes. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Dios reprendió duramente a Moisés. ¿Usted sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿Sabe por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque violó este mandamiento. Moisés violó este mandamiento. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Le pegó a la roca. La roca era Cristo. ¿Quieren agua? ¿Quieren agua? Insensatos. ¿Quieren agua? Tengan su agua. ¡Bam, bam, 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 bam! Salió el agua. Tremendo que a pesar de eso, Dios respalda y Dios bendice a su pueblo. Tengan su agua. Vaya. Entonces luego Dios dice, a ver, vente para acá, Moisés, vamos a hablar. Me representaste mal. Me representaste mal. Yo no te dije que le pegues a la piedra, a la roca. Yo no te dije que les insultes a ellos. Entonces, como tú me representaste mal, yo me voy a desligar de ti. Tú ya no entras a la tierra prometida. No fue inocente Moisés. No fue perdonado Moisés. Moisés lloró y lloró y lloró y lloró, y cada vez que lloraba Dios le decía, no entras, porque no me santificaste en las aguas de la rencilla, no me santificaste delante del pueblo. ¿Qué es lo que hizo? Usó el nombre de Dios en vano. Ve cómo mucha gente dice, el pastor dijo, ¿no? El pastor dijo esto, el pastor dijo lo otro, y utilizan eso. A veces hay personas que vienen y me dicen, pastor, estamos en un encuentro, por ejemplo, pastor, pues ¿qué? ¿Hay tortillas o damos pan? Pero si damos las tortillas hay que calentarlas, y si queremos dar pan, pues hay que ir a comprarlo. Y yo digo, pues no sé, lo que ustedes quieran. Pero ¿usted qué piensa? Pues tortilla está bien. Y entonces llegan, dijo el pastor que las tortillas, porque ellos eran lo que ellos querían hacer. Y solo querían ir a buscar la justificación para que se presenten con una bandera y hagan lo que de todas maneras ellos querían hacer. Y entonces están siendo muy deshonestos. Esto es usar el nombre de Dios en vano. Entonces usted puede notar que los primeros 4 mandamientos tienen un aspecto ceremonial que ya caducó. ¿Ya caducó? Bueno, usted puede decir
Jesús y ahora no pasa nada. Usted puede decir Jehová, usted puede decir Yahvé, usted puede decir Elohim, usted puede decir Hashem, usted puede usar el nombre de Dios en una frase, en una canción, y usted no está violando el tercer mandamiento, pero si usted hace algo que dice usted que Dios le dijo que usted lo haga, pero es algo suyo y usted está involucrando a Dios, usted está violando el tercer mandamiento. Por eso es importante que los cristianos no nos olvidemos de los 10 mandamientos y los practiquemos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar en esta práctica. Así que yo le animo con todo mi corazón que usted no solamente ame a Cristo, vaya a la iglesia, también es necesario cumplir los mandamientos. Porque el que cumple los mandamientos cumple la voluntad de Dios. Vamos a orar y vamos a poner esta plática delante de Dios. Espero que le haya servido como un estudio que va a guiarle a hacer las cosas de la mejor manera posible. Padre, gracias te doy esta noche. Bendigo la vida de cada persona que está hoy acá, congregada, reunida. Padre, estamos estudiando tu ley, tu palabra en el Salmo 119 dedica el salmo más grande al estudio de tu palabra, de tu ley. Padre, nosotros nos deleitamos en la ley de Jehová. Nos deleitamos en la ley de Jehová. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, queremos ser justos, que nuestra justicia sea superior a la de los escribas y los fariseos. Espíritu Santo, fortalécenos, Padre, para que cumplamos cabalmente las reglas del juego y podamos llegar a ser el reflejo de tu gloria en esta generación y cumplamos tu voluntad. Guárdanos de las prácticas paganas que se han infiltrado en la iglesia. Guárdanos de tener deidades ajenas en nuestro corazón, ídolos en nuestro corazón. Guárdanos de tener una imagen incorrecta del Dios verdadero, una imagen distorsionada y convenenciera de un Dios que no existe, que solamente existe en la mente de los que la fabrican. Guárdanos, Padre, de violar tus mandamientos. Guárdanos de hacer cosas espiritualistas usando tu nombre, diciendo que tú nos estás moviendo, cuando es nuestro corazón egoísta que lo está haciendo. Guárdanos, Padre, guárdanos. Queremos entrar en tu reposo, como es el 4º mandamiento. Padre, queremos vivir en tu reposo. Bendecimos esta plática. Bendecimos este estudio y te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, Padre, que estamos siendo instruidos en tu palabra. Los bendigo y los pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar acá en este estudio. Les espero la próxima semana. Vamos a continuar con el 4º mandamiento. Vamos a aprender algo tan tremendo de este mandamiento. Estoy seguro que le va a bendecir y vamos a ver el resto de la segunda tabla de los 10 mandamientos. Le mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones y estamos pendientes. Amén.